Hola, hola, muy buenas. Bueno, hoy estoy haciendo un poco de vlogging, caminando por el jardín y grabo esta breve introducción para el episodio de hoy. Ya el número 22, parece increíble. Hoy entrevisto a mi médico personal, mi médico de cabecera, el doctor Sebastián Díaz Varela, que es un tipo hiper profundo, súper particular, desde luego una persona muy espiritual, meditadora hace, no sé, más de 40 años quizás, seguramente le voy a preguntar. Y él une la medicina, la sanación, con una profunda espiritualidad que en particular en mi caso me ayudó a entender dimensiones de mi vida personal, de mi cuerpo físico en particular, que me costaban, que desconocía. Me ayudó muchísimo con temas digestivos y con temas físicos en general. Así que espero que disfruten muchísimo esta entrevista, que es, ya les anticipo, súper profunda. Arrancamos directo al hueso. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Zen y Productivos. De corazón deseo que lo disfruten. Por favor, comenten, suscríbanse y sin más, adelante con el episodio de hoy. Bueno, queridos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que lo veas. Hoy tengo una entrevista que hace varios meses que estamos queriendo gestionar y es para mí una alegría fenomenal. Primero por la calidad del profesional con el que voy a presentarlos y compartir, y segundo porque además es una persona con la que yo en mi día a día interactúo, es mi médico personal de cabecera. Es un lujo y un honor estar hoy con el doctor Sebastián Díaz Varela. ¿Qué tal, Querido Gus? Sebas, bueno, Muchas gracias por la invitación. no, es una alegría para mí. Gracias por hacerte el espacio en tu calendario. Mira, yo siempre les digo que es muy difícil conseguir un cuerpo humano. Vamos a arrancar así. Arrancamos tranquilos. Y cuando uno consigue un cuerpo humano es muy difícil imaginarse que existe lo invisible. Y de los que se imaginan que eligen lo visible hay que tener mucha suerte de seguir un gurú. Así que cuando yo tengo esa amistad o ese cariño por todos ustedes, es real, ¿entendés? Porque hay poca gente que se da cuenta y queremos que cada vez sea más. Arrancamos muy tranquilos la charla. Muy bien. A diferencia de lo que hago habitualmente, yo siempre preparo las preguntas. Sí. Yo le conté a Sofía en la previa, no preparé las preguntas porque siempre que me encuentro con vos, la charla va por un lugar que no tenía planeado. Entonces hoy no preparé preguntas y la charla nos va a llevar. Y arrancaste con algo que para mí es fantástico. ¿Qué es un nacimiento humano? Interrumpo 10 segundos este video para contarte acerca del sponsor de nuestro podcast, que es la consultora Gestión Productiva, la cual tengo el gusto de dirigir. En Gestión Productiva nos enfocamos en ayudar a personas y organizaciones a aumentar su nivel de productividad y eficiencia. Si crees que te puede servir aprender a administrar mejor tu tiempo, aumentar tu productividad, tu eficiencia y sentirte más liviano, alegre y feliz, por favor, no dudes en escribirnos. Qué linda pregunta que me haces. Yo creo que la respuesta a esta pregunta es la que me hizo poder estar más en paz, ¿viste? En la vida. La palabra Ayurveda justamente quiere decir eso. Conocer la vida. Entonces, cuando vos me decís, a veces es más fácil, ¿viste? Conocer la vida del universo, ¿viste? Los minerales, los vegetales, los animales, parecen como más ordenados. Y cuando pensamos el ser humano, ¿viste? Se nos empieza a complicar. Hermosamente, yo diría. Entonces, ¿qué es un ser humano? Mi maestro me enseñó que la vida es la expresión de la inteligencia y que el universo de la Tierra, del planeta Tierra, es el universo donde la inteligencia adquiere libertad. Entonces, la evolución que hasta este momento de la Tierra tenía que ver con los minerales, los vegetales, los animales, los insectos, de repente pega un salto.
que en la literatura le llaman como el eslabón perdido, pero pega un salto. Pega un salto quiere decir que antes la inteligencia estaba como en canales. El que es tigre, el que es perro, y no puede saltar de canal. Nosotros tenemos la libertad de saltar de canal. ¿Qué es un canal? Muy bien, es como un nivel de existencia. Como diciendo, nosotros, al ser el último eslabón de la evolución, tenemos todos los niveles de existencia adentro. Por eso nosotros los médicos naturistas podemos dar remedios minerales, vegetales, animales, insectos, venenos, comidas, podemos dar sonidos, podemos dar luces. Con respecto a todos los otros animales, vegetales, nosotros tenemos adentro toda esa evolución. Toda la memoria, toda la memoria de la evolución. Por eso es tan rico el ser humano y por eso es tan complejo. Y entonces, lo que te decía al principio, a veces necesitamos de una persona que conozca la realidad para que nos guíe. Y entonces, perdón, yo no sé por qué, pero estoy yendo a lugares medio profundos, pero así medio fríos, ¿viste? Como del precalentamiento. El ser humano, como muestra la estrella de David, como que es la conjunción de dos triángulos, como diciendo de dos impulsos, uno que viene del cielo y otro que viene de la tierra. Como de la tierra viene toda esa memoria evolutiva, ¿viste? Desde los minerales, las bacterias, los virus, los insectos, los animales. De la tierra vienen todas esas memorias de supervivencia, hermosas, que tienen todos los animales, hermosas, pero a la vez limitantes. Y del cielo viene todo el potencial, todo lo que podemos llegar, que no lo conocemos. Entonces hay memorias de lo que aprendieron los animales a defenderse, a aprender a vivir acá, desde que vienen de la tierra, y otras memorias que vienen del cielo y que se encuentran en el ser humano. El ser humano es el encuentro del cielo y la tierra. Y el Ayurveda dice algo hermoso, dice que el origen de la enfermedad es el error del intelecto. Es decir, ¿Puedes repetir? El origen de la enfermedad humana es el error del intelecto. Eso quiere decir que el intelecto no sabe dónde elegir, si elige de la tierra o elige del cielo. ¿Entendés? Es hermoso, es poesía. El ser humano es poesía. Y durante mucho tiempo nos manejamos, y tenemos que manejarnos con leyes animales, ¿viste? Para dormir, para comer, para beber, para reproducirnos, para vivir en comunidad. Tenemos muchas leyes animales y tenemos muchas leyes de ciertas personas que pueden imaginarse como una convivencia humana mejor, ¿viste? Más armónica, como diciendo con transformaciones más suaves. Entonces, el ser humano es un hecho poco frecuente hasta ahora en la evolución del universo de la Tierra, y es un punto clave en la evolución de la inteligencia, donde se vuelve autoconsciente y puede ampliar los límites del reino animal. Cuando decís poco frecuente, ¿a qué te referís? Porque uno está escuchando esta entrevista a mi mamá y va a decir, pará, somos 8.000 millones. ¿Y cómo poco frecuente? ¿Qué significa poco frecuente? Proporcionalmente. Proporcionalmente quiere decir que el planeta Tierra es una partícula de polvo en el sistema solar de una galaxia, de miles de millones de galaxias. Miles de millones de galaxias. Sí, señor. Esto a Sofi le va a encantar. Miles de millones de galaxias. Sí. La nuestra es una. Es una puntita, es un pedacito de polvo que está girando alrededor de una bola de fuego. Y ahí, unos puntitos de ese puntito se hacen conscientes de que viven y de que mueren. Eso es increíble. Y como se hacen conscientes de que viven y de que mueren, quieren vivir lo más prolongado y los más felices y evitar los problemas. Eso estás hablando de seres humanos, no los Seres otros humanos. animales. Nosotros humanos tenemos la conciencia de la vida y la muerte. Nosotros, sí. Nosotros. ¿Viste? Los animales
se manejan por sus propios impulsos, por sus impulsos genéticos, digamos. Tienen la suerte de no tener que decidir. Tienen la suerte de no tener que decidir. Sí, señor. No tienen que decidir. No tienen que decidir. Viste que a nosotros los devotos nos dicen choiles, ¿viste? Como diciendo, una vez que uno encuentra un gurú, se vuelve choiles. Por un tiempo. Como diciendo, no tenemos que decidir. El gurú decide por nosotros. Nos volvemos como animales que siguen a su pastor. Por eso en la iglesia el tema del pastor, que lleva el rebaño de las ovejas, ¿sí? Pero hay que darse cuenta, ¿entendés? Que somos los que tenemos esa libertad y que tenemos que aprender. Los que tienen la humildad para aprender eso, se les llama devotos, como que aman la vida, ¿entendés? Y la quieren entender. Ahí cuando decís, Gurudev, Sri Ravi Shankar dice algo que lo escucho, lo entiendo, pero ya que estamos hablando, él dice, el planeta Tierra, este lugar, dice él, es el único lugar en el que se puede sentir el amor. Muy bien. Y yo tengo la duda existencial de, vos acabas de decir que somos un pedacito de polvo de entre miles de millones de galaxias. Sí. ¿No hay otra galaxia donde haya otros seres humanos con estas capacidades? ¿O otros seres similares con la conciencia de la vida y la muerte, con el discernimiento, con el intelecto, con esta sofisticación que tenemos nosotros? Es una hermosa pregunta. Y a mí mi Gurudev me dijo, mira, trata de no hablar de cosas que la gente pueda no llegar a entender. Porque apenas a veces se dan cuenta que tienen la libertad de elegir y que sería bueno que reciban una guía para lograr el máximo potencial. Porque el ser humano puede vivir mínimo 120 años y puede volar por los pájaros, como los pájaros, o nadar debajo del agua. Pero entonces estamos tratando de aprender lo básico, digamos, de trascender nuestras memorias animales, que son hermosas y son muy buenas, porque nos enseñan a manejarnos en el mundo burdo, pero que nos deja en la supervivencia y en la supervivencia del más apto y en el conflicto. Entonces, estamos buscando esto que vos acabas de nombrar, que es como diciendo una convivencia amorosa. Y solo se puede sentir el amor en el único lugar donde lo perdés, que es acá. ¿Por qué lo perdemos? ¿A qué te referís? Muy bien. Te termino de contestar lo anterior y vamos a esto que es algo hermoso. Por supuesto. Yo aprendí que el universo de la Tierra es una sensación de que nosotros somos el centro del universo, ¿entendés? Y que cuesta pensar que hay otra cosa. Porque a un animal que le das libertad, imagínate, es lógico que se sienta el centro del universo y que quiera a veces imponer lo que aprendió, ¿sí? Entonces, en el universo de la Tierra, en general, tendemos a pensar que estamos solos y si hay alguien le llamamos como extraterrestre, ¿viste? Como en Argentina, ¿viste? Que a los que no están en Buenos Aires les llamamos del interior como si nosotros fuéramos el ombligo del país. Y la Tierra, si bien es un planeta importante porque ocurre este paso, pero digamos, es una mota de polvo dentro de muchas motas, donde ocurre este fenómeno hermoso de que esas motas empiezan a saber. Entonces, me imagino que hay universos de la tierra, que hay universos del agua, que hay universos del fuego, que hay universos del aire, que hay universos de akasha o espacio. Me imagino. Porque digo, yo que como soy ayurvédico y sé que está todo formado por 5 elementos, me imagino que hay distintos universos. Y yendo a esa hermosa pregunta que me decís, ¿cómo puede ser que perdamos el amor? Las tradiciones lo hablan, viste, de la caída del paraíso. Y el Ayurveda dice el error del intelecto.
se lo describe como una mujer, en este caso se la llama Eva, tomando una manzana. El hecho de una mujer tomando una manzana es el hecho de que la creación, lo femenino, adquiere discernimiento, intelecto, y el intelecto elige la manzana, es decir, elige el punto en contra del todo. Y ese es el origen de la enfermedad, elegir el punto en contra de la onda, dirían los físicos, ¿viste? Las partículas las podemos percibir como punto o como onda. La hermosa imagen de Eva en el paraíso, guiado por el reptil, que tiene que ver con estas memorias animales de supervivencia. La creación femenina guiada por la supervivencia elige el punto y no la onda. ¿Está bien? ¿No es lindo eso? Uh-huh. Y eso te hace caer del paraíso, eso te hace salir del amor, elegir el punto en contra de la onda. Y el yoga dice, yogastha kuru karmani. Primero la onda y después el punto. ¿Entendés que es toda una historia diferente? Si vos vas al punto con el amor de la onda... La onda sería como el fluir. La onda es el nivel de existencia básico de la vida. Pero nosotros al adquirir discernimiento, me voy a tener que meter acá en una cueva distinta, pero nosotros al adquirir discernimiento podemos perder la visión del todo. Es como si yo te regalo a vos unos binoculares y estás maravillado con los binoculares, porque puedes ver cosas que antes no veías y llegar a ver cosas increíbles y lograr sobrevivir mucho más que cualquier otro animal y lograr cosas que ningún otro animal logra. ¿Cómo te convenzo de que los binoculares son muy importantes, pero si perdés la visión del todo, te vas a sentir incompleto? Porque es como si hubiera dos ejes en la vida. Uno de lograr objetivos, porque necesitamos cubrirnos de las tormentas y vivir en una casa, y en general nos apareamos entre nosotros los seres humanos y nos reproducimos. Necesitamos alimento y agua. Necesitamos generar cosas para lograr eso. Y puede ser que los binoculares como que nos enamore demasiado y perdamos la visión del todo. La visión del todo es la sensación de que el plan del universo es perfecto y que yo puedo ir ocupándome de la parte, pero no le puedo pedir a la parte que me dé lo que me da el todo. Entonces por eso el yoga dice, primero la onda, primero la trascendencia, el nivel de existencia básico. Primero el amor y después la acción. Pues si no le vas a pedir a la acción amor. Y en un cuerpo animal eso puede llevar al conflicto y a la violencia. Bueno, arrancamos tranquilo la charla. Arrancamos tranquilo, sí. Estoy pensando que esta charla la va a ver mi mamá. Yo pienso en mi mamá como espectadora. Perfecto, sí, muy bien. Y vamos acá por lo básico y después seguimos. Sí, dale. Contame tu formación profesional. Vos sos médico de la universidad. Sí, sí. ¿Sos sí, médico? Sí, sí. Yo nací en Capital, pero viví en el Gran Buenos Aires, en el partido de San Martín, ahí en San Andrés. Yo iba a un club a jugar al básquet y iba al colegio cerca de mi casa. Que muy linda la vida de barrio de esa época. Y fui a un colegio que fui al mismo siempre, de primaria, secundaria, que se llama un colegio normal, donde la gente antes se recibía de maestro y maestra. Y así terminé ahí, con el bachillerato pedagógico, donde éramos 5 varones y 40 mujeres, porque ya pocos querían ser maestros de los varones. Y bueno,
yo ya sabía, desde chiquito sabía que iba a ser médico, entonces me dijeron, ¿por qué no elegiste, no sé, el biológico? Y yo digo, no, porque yo eso ya lo voy a aprender cuando sea médico. Me gustaba aprender las técnicas pedagógicas, no sé por qué. Y mientras jugaba al básquet, me divertí mucho con el básquet, llegué a ser jugador profesional. Y cuando me recibí, yo iba a ser cirujano porque tengo una tía que vive en Estados Unidos y ella me había relacionado con un cirujano y nada, yo pensé que mi vida práctica iba a ir para ese lado. Y cuando estaba terminando la carrera, le cuento a mis pacientes que me peleé con una novia así importante en ese momento y un hermano mío tuvo un brote esquizofrénico. Eso fue las dos cosas, ¿viste? Sentir el dolor de la separación de mi pareja y sentir el dolor de que mi hermano no era el mismo y a la vez que yo sentía que yo estaba estudiando lo mejor que podía estar estudiando y no entendía lo que era ni el desamor ni la locura. Me dio vergüenza. Y entonces dije, no sé, pero me alejé unos años de la medicina y me fui a jugar al básquet, que yo tenía ganas de jugar en un equipo del interior, ¿viste? Porque en el interior ellos tenían hinchada y acá iba mi viejo y mi abuela, ¿viste? No mucha más gente. Entonces me fui a jugar. Me fui a jugar a Bariloche y ahí estuvimos re lindo. Me fui con otros 2 amigos, encontramos 2 o 3 jugadores allá y hicimos una campaña hermosa que todavía la gente de Bariloche la recuerda, y desde la Liga C hasta la Liga Nacional. Me saqué el gustito. Y después de eso dije, bueno, pero todavía tengo pendiente qué hago con esto de que siempre me gustó ser médico y no estaba convencido. Y entonces estaba ahí en Bariloche y yo ya me había hecho de la comunidad porque al ser del equipo de básquet del pueblo y todo eso, entonces primero hice un servicio rotatorio ahí en el Sanatorio San Carlos, que depende del CEMIC de acá de Buenos Aires, y que me pasaban por las 4 especialidades básicas: pediatría, ginecología, cirugía y clínica, y a ver qué iba a hacer, a ver si me volvía a enamorar de la medicina, y bueno, empecé a amigar. Me imagino que el frío del sur y también psicoterapia que empecé y también empecé a meditar me ayudaron a negociar mejor, por lo menos con la vida en ese momento, y volver a mi profesión. Entonces entré en el hospital de Bariloche y aprendí la especialidad de medicina rural. Y tuve 4 años ahí haciendo esa especialidad, aprendí mucho y también estuve haciendo suplencias en algunos pueblos vecinos de Pilcanilleu, Ñorquín, Comayo. Aprendí mucho de medicina porque es como la especialidad más general que hay. Y bueno, entonces esa fue mi especialidad básica, ser médico rural, que acá en las ciudades se llama médico de familia, ¿sí? Y así comencé como médico de familia. ¿Qué es el Ayurveda? Entonces, como médico de familia, yo ya había tenido la experiencia de que el desamor y la locura me habían desestructurado. Entonces, yo sabía que yo tenía ganas de entender la mente humana, pero a la vez, por alguna razón, no me llamaba la atención la psicología. Yo sentía que la psicología, podía haber agarrado la psicología, pero como tenía miedo de perderme en algún rulo de adentro, y me gustaba la cuestión práctica médica, ¿viste? Y quizás esa búsqueda de practicidad me llevó a la meditación y de que existe una persona que te puede guiar, ¿viste?
que te puede guiar a conocer la realidad. Yo quería conocer la realidad. Entonces, Ayurveda es eso, es conocimiento de la realidad, conocimiento de la vida. Y entonces entré en una escuela de yoga, de Maharishi Mahesh Yogi, y después aprendí a meditar, y en algún momento, cuando yo ya era médico de familia, me dijeron, mirá, se puede aprender lo que es el Ayurveda, que es como la parte del yoga que estudia la salud. Los pueblos originarios de aquí del planeta escribieron poco, salvo los chinos o los indios que ellos dejaron algún registro. Y entonces en la escuela me contaban que el origen de la información, del origen del estudio de la vida estaba en los Vedas, que de los Vedas después hubieron algunas derivaciones a través de los Himalayas a Nepal y China, y que de ahí se fue para todo el mundo. Entonces dije, bueno, voy a estudiar esto que parece que es la raíz de todo el conocimiento. Me tengo un bocado ahí de qué son los Vedas. Bueno. ¿Qué es el Veda? ¿Qué es el Vedanta? Y ahí seguimos por el Ayurveda, Sí, que sí. es un tema que me interesa un montón conversar con vos. Sí, la palabra Veda es conocimiento. Y entonces, los Vedas se les llama... El Veda en general es el conocimiento, que antes lo llevaba la gente, por eso había maestros y por eso estaba esto de la sabiduría de los ancianos, porque eran los que podían guardar en su disco rígido más información. Pero después, en un momento, un maestro, Veda Vyasa, empieza a escribir eso que se transmitía oralmente. La primera vez que los Vedas empiezan a estar escritos. Y entonces... ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Se puede calcular? ¿Se sabe? Sí, se sabe. Yo, viste, a veces no soy bueno con esto de ver, pero digo, más de 5.000 años antes de Cristo seguro. No me acuerdo exacto la fecha. Pero después, por las dudas, si hay gente que a lo mejor le va a interesar, mínimo 5.000 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empieza a haber registro escrito y entonces a los seres humanos, digamos, habiendo perdido el contacto con la totalidad, el hecho de tener este contenido escrito nos llamaba la atención. Después los gurúes nos dicen que para leer los textos védicos se necesita la guía de alguien que pueda percibir, que tenga una conciencia expandida y que pueda percibir la totalidad. Pero en un primer momento nos dejó cierta tranquilidad tener el conocimiento escrito, y eso fue lo que se llamó los textos védicos y que dieron origen a distintas ramas del yoga. Y la Ayurveda es una de las tantas líneas, pilares del conocimiento Veda, sí, que es la ciencia de la vida, ¿correcto? Ciencia de la vida. ¿Qué es el Ayurveda y cuál es el impacto que tiene en la vida moderna y por qué vuelve a tener este auge y por qué es tan potente? Muy bien. Mira, yo creo que el ser humano ha logrado muchas cosas, ¿no? Es decir, hemos logrado cierto nivel de bienestar, de vivir en casas, de tener agua potable. Por supuesto, siempre hay gente que no lo está logrando todavía, pero hay planes de vivienda, tratar de llevar el agua a las casas, de llevar combustible, el gas, la electricidad. Hemos logrado muchas cosas que tienen que ver con el confort, y gracias a estas cosas del confort se ha aumentado la expectativa de vida humana, que al principio del 1900, ponele, era 40, 50 años, y ahora es 70, 80 en promedio, y en algunos países 80, 90 y algunos 100. Entonces, hemos ampliado la expectativa gracias a la mejora de la calidad de vida, no de los medicamentos. Y eso es muy importante. Es muy importante porque se necesita cierto nivel, de establecer cierto nivel de bienestar para que estas memorias de supervivencia no nos gobiernen tanto, porque decimos, che, mira, podemos vivir un poquito mejor y podemos vivir 80, 90 años. Eso está cambiando muchas cosas, ¿no? Porque por ejemplo, antes la gente no se educaba, lo educaban los padres o la familia. Después surgió la educación primaria, secundaria,
terciaria, universitaria, posgrados, estudio hoy en día la inteligencia emocional o las carreras espirituales, como diciendo, el ser humano, gracias a que también se va expandiendo la expectativa de vida, quiere aprender a ser feliz, quiere aprender a vivir bien, no solo él, sino en relación con los demás. Entonces, las ciencias que tienen que ver con el punto y no la onda, lo que decíamos antes, las ciencias que estudian la materia solamente, en algún momento entraron en crisis. La mayoría de la humanidad todavía no entró en esa crisis que entraron los físicos cuánticos del principio de 1900, pero al principio de 1900, los físicos que son dentro de las ciencias los que estudian la vida, no solo la vida orgánica sino inorgánica, dijeron, cuidado, porque cuando nosotros estudiamos la materia, y de la materia vamos a los tejidos, de los tejidos a las moléculas, de las moléculas a los átomos, de los átomos a las partículas, y de las partículas a las subpartículas, y de las subpartículas a las ondas, la observación del científico modifica la realidad. Todavía la gente no termina de vivir esa verdad, que el que observa modifica la realidad. Todavía no terminamos de entender eso, y cada uno cree que su percepción es la verdad. Por suerte hay personas, yo te quiero contestar qué aporta la Ayurveda. Por suerte hay gente que se empieza a dar cuenta que hay distintas verdades entre las personas, y que más allá de las distintas verdades, de las verdades relativas de cada punto de observación, suponen que hay un punto de conocimiento básico que tiene que ordenar todos los puntos de observación, ¿no? Es algo humano pensar que debajo de la diversidad tiene que haber alguna unidad que ordene. Nosotros a eso le llamamos principios, y del principio más general que ordenaría todo, le empezamos a llamar Dios en viejas épocas, cuando no había esta ciencia más empírica y de esta profundidad de conocimiento. Todos creíamos que tendría que haber algún principio que ordenaba y que le llamamos Dios. Y entonces el Ayurveda es eso, es conocer la vida, y la vida en sus distintos estratos, y que la vida es diferente en distintos niveles de observación, y que clasifica los distintos niveles de observación para que los seres humanos sepamos que hay distintas personas que en promedio se manejan en algunos niveles, y otros en promedio en otros, y otros en promedio en otros, y otros en promedio en otros, aunque podemos visitar todos los niveles. Entonces, el Ayurveda es una ciencia que ordena la realidad de acuerdo a distintos niveles de conciencia o de observación. La realidad es diferente en distintos niveles de observación. Por suerte, la ciencia hoy en día descubrió que, de acuerdo a cómo nosotros decodificamos la realidad, generamos sentimientos. De acuerdo a cómo yo interpreto la realidad, yo acá siento que yo estoy cómodo y que te tengo cariño, entonces yo estoy generando una fisiología agradable, normal. Si la situación fuera otra y yo decodifico que hay peligro, empezaría a generar otra fisiología. ¿Sí o no? Entonces yo creo la realidad de acuerdo a cómo yo interpreto los fenómenos que yo estoy observando. Y lo hermoso del yoga y de la Ayurveda es que nos ordena distintos niveles de conciencia para entender
por qué algunos más o menos vemos determinadas cosas, otros grupos desde otro nivel. Y cuando digo esto, para que no tornarse demasiado esotérico, un primer nivel así más cuerpo-mente, es decir, más animal, hay personas que son más cuerpo, que perciben claramente, digamos, suponete, el deseo de comer, o el de dormir, o el de reproducirse, el de tomar agua, tienen muy buen nivel de percepción de su cuerpo-mente. Y a esos el Ayurveda le llama como kapha, ¿entendés? Como agua y tierra, con mucha percepción, muy buena percepción de sus sentimientos, emociones, de sus pensamientos. El Ayurveda separa en algunos biotipos. Sí. Uno de ellos es el kapha. Sí. Que diríamos que es como una conciencia cuerpo-mente fuerte. Por el otro lado, a otros les llama vata, diciendo que no es tan cuerpo-mente, sino ya es un poco cuerpo-mente, quiere decir que hay un cuerpo y hay una mente que corresponde a ese cuerpo. Es como si yo te dijera, hay una relación entre la mente y el cuerpo y la mente. Y en cambio, la mente, que es más sutil que el cuerpo, ¿te acuerdas que yo antes te decía, la mente puede, el intelecto, que es una de las partes de la mente, puede decidir si toma información del cuerpo o si toma información del alma. Entonces, el intelecto, que es, Maharishi le llama la lámpara en la puerta, está en la puerta como de los dos triángulos de la estrella de David. Puede mirar para arriba o puede mirar para abajo. Puede mirar para arriba o puede mirar para abajo. Los subtipos kapha en general tienden a mirar para abajo, es decir, son más conscientes de las necesidades del cuerpo. En cambio, los vata son más conscientes de las leyes, porque la mente son leyes. Son más conscientes de las leyes. Es como yo te dijera, vata es como ley general y kapha es ley particular. Entonces, a Vata le encantan las leyes generales, como diciendo, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, esto hay que hacer, esto no hay que hacer. Y a Kapha le dice, me importa poco lo general, yo lo que necesito es tal, ¿sí? Y vos los ves funcionar y son dos verdades muy grandes. La verdad general de lo que le convendría a la humanidad y la verdad particular de que a pesar de lo que a la humanidad le conviene, qué sé yo, acostarse temprano y levantarse temprano, hay algunos kapha que dicen, no, a mí me gusta acostarme tarde y levantarme tarde, ¿sí? Estoy pensando en batas y en kaphas de mi entorno. Y entonces, nada, el Ayurveda nos dice eso, ¿viste? Que hay gente que se guía más por los impulsos del cuerpo y hay otros que se guían más por las leyes generales. Y son las dos verdades hermosas, la ley y el sentimiento. La ley y el sentimiento, ¿no? Porque un juez, por eso existen jueces humanos, porque la ley está escrita, pero tenemos que ver las circunstancias humanas en las que el hecho ocurrió. Son las dos leyes básicas, ¿viste? Por eso hay jueces humanos, porque dice, che, mirá, ocurrió que pasó un semáforo en rojo. Sí, la verdad que sí. Y la multa es tanto, 200.000 pesos. Sí, la verdad que sí. Pero, podemos decir que, bueno, que justo había pasado un camión y entonces le había pegado al semáforo y no se veía bien. Y entonces hay atenuantes que puede ser que el juez decida otra cosa. Y además ese señor tenía internada a su señora, pariendo a su hijo, y entonces a lo mejor estaba un poquito en estado de estrés. Entonces, el intelecto, que es el que divide, el que emite juicios, tiene que pesar la ley y el individuo, ¿sí?
Y es hermoso verlo, ¿no? Porque en la vida se tienden a veces a juntar en familias las personas que miran la ley y las que miran el individuo, como para generar un equilibrio. Hasta ahora tenemos CAFA Sí, y cuerpo Wata. y mente, sí, Acá la productora nos dice que ya llegamos al tope del límite. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pausa acá perfecto. para seguir y simplemente separar en 2 episodios diferentes para que los escuchas vayan teniendo la variable. Así que hacemos una breve pausa acá. Vamos a arrancar el próximo episodio con Pita, que lo vamos a grabar en este momento, simplemente separarlo para que sea más práctico para el podcast. Así que no te olvides de darle like, suscribirte, comentar, preguntas, todo lo que quieras, vamos a responder. Y bueno, no te pierdas la segunda parte de la entrevista que ya viene para vos en 2 minutos.